Hola, tengo 58 años y vivo en Tijuana. Una tarde de octubre tomé sin querer el celular de mi esposo pensando que era el mío, y lo que vi en esa pantalla destruyó 32 años de matrimonio en un instante, un mensaje de amor guardado bajo el nombre de mi propia hija. Durante 14 meses viví una doble vida, sonriendo en las fotos familiares mientras descubría que mi esposo no solo tenía una amante, sino que estaba usando la identidad de nuestra hija para robar propiedades, incluyendo la casa familiar que heredé de mi abuela. Hoy decidí romper el silencio porque descubrí algo aún peor: él sabía un secreto que guardé por 35 años, y se vengó de la forma más cruel. Comparto mi historia porque sé que hay otras mujeres siendo traicionadas por quienes más confiaban. Si mi verdad te conmueve, deja tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes cuánto significa para mí saber que no estoy sola en esto? Me llamo Rosa María Sandoval, tengo 58 años, y vivo en Tijuana desde que me casé. Hoy voy a contarles una historia que me avergüenza, que me duele, pero que necesito compartir porque tal vez alguien más esté viviendo lo mismo que yo viví. Tal vez alguien necesite saber que no está sola, que el dolor que siente en el pecho cuando su esposo le dice, siempre exageras, no es exageración. Es intuición. Es ese sexto sentido que nosotras las mujeres tenemos y que nos hace sentir cuando algo no está bien. ¿Alguna vez han tomado algo que no es suyo por error? ¿Alguna vez ese error les cambió la vida completamente? A mí me pasó una tarde de octubre del año pasado. Era un día común, uno de esos días en los que el sol pega fuerte en Tijuana y el aire huele a tierra seca mezclada con el aroma de los tacos de pescado que venden en la esquina. Yo estaba en la cocina preparando champurrado, ese chocolate espeso con canela que tanto le gusta a mi familia. Llevaba 32 años haciendo lo mismo: preparar el champurrado, poner la mesa, esperar a que mi esposo llegara del trabajo. Mi celular estaba en la sala, o eso creía yo. Cuando fui a buscarlo, tomé el que estaba sobre la mesa del comedor. Era idéntico al mío, pero no era mío. Era de él. De Roberto, mi esposo. El hombre con quien compartí más de 3 décadas de mi vida, el padre de mis 2 hijas, el hombre que me prometió amor eterno frente al altar de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe. La pantalla se iluminó con una notificación. Mis manos empezaron a temblar antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba viendo. Mi amor, esta noche como siempre. Te extraño. El mensaje era romántico, íntimo, pero lo que me hizo caer al suelo de la cocina no fue el mensaje en sí. Fue el nombre bajo el cual estaba guardado ese contacto. El nombre de mi hija. De mi Alejandra. Mi hija mayor, mi orgullo, mi abogada exitosa que vive en San Diego. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre de mi hija? ¿Por qué ese hombre con quien dormí cada noche durante 32 años tenía mensajes de amor para otra mujer guardados bajo el nombre de nuestra propia hija? El olor del champurrado se quemando me trajo de vuelta a la realidad. Corrí a apagar la estufa, pero ya era tarde. El chocolate se había pegado al fondo de la olla, creando ese olor amargo que te queda en la nariz por horas. Igual que la traición. Ese olor amargo que no se va fácilmente. Dejé el celular exactamente donde lo encontré. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pensé en llamar a mi hermana, en llamar a mi mejor amiga Lupita, en salir corriendo de esa casa. Pero no hice nada de eso. Me quedé ahí, parada en mi cocina, rodeada del aroma de chocolate quemado y traición, tratando de respirar. Cuando Roberto llegó esa noche, todo parecía normal. Entró con su sonrisa de siempre, me dio un beso en la mejilla como siempre, se sentó en su silla de siempre. Pero yo ya no era la misma mujer que él había dejado esa mañana. Por dentro, algo se había roto. O tal vez, algo finalmente se había despertado. No le dije nada. Serví la cena en silencio. Pollo con mole que había preparado desde la mañana, arroz rojo, tortillas hechas a mano. Todo perfecto, como siempre. Él comió sin notar que yo apenas probaba la comida. Me preguntó por mi día y yo le respondí con monosílabos. ¿Estás bien?, me preguntó. Y yo, como buena esposa que fui durante más de 3 décadas, le dije que sí, que solo estaba cansada. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de nuestra recámara, escuchando los ronquidos de Roberto, preguntándome cuánto tiempo llevaba esto. ¿Meses? ¿Años? ¿Cuántas veces me besó después de besar a ella? ¿Cuántas veces me dijo, te amo, mientras le escribía a otra mujer? Y lo peor de todo,
¿Por qué usaba el nombre de mi hija? Esa pregunta me atormentó más que todo lo demás. Porque una cosa es la infidelidad, y otra muy diferente es involucrar a tu propia hija en la mentira. ¿Qué clase de hombre hace eso? Al día siguiente empecé mi investigación. No de manera obvia, no confrontándolo directamente. Lo conocía demasiado bien. Sabía que si lo confrontaba sin pruebas, me daría la vuelta, me haría sentir loca, me diría exactamente lo que siempre me decía cuando yo intuía algo: siempre exageras. Siempre buscas problemas donde no hay. Pero esta vez no iba a exagerar. Esta vez iba a encontrar la verdad, costara lo que costara. Aunque esa verdad destruyera todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre mi vida entera. ¿Saben lo que es vivir una mentira? ¿Saben lo que es sonreír cuando por dentro te estás muriendo? Yo lo aprendí. Durante los siguientes 14 meses, me convertí en detective, en actriz, en espía dentro de mi propia casa. Y lo que descubrí fue peor, mucho peor de lo que jamás pude imaginar. Esta es mi historia. La historia de cómo una mujer de 58 años, que solo quería paz y familia, tuvo que convertirse en guerrera para salvar lo poco que le quedaba. Los primeros días después de ese descubrimiento fueron los más difíciles de mi vida. ¿Alguna vez han tenido que fingir que todo está bien cuando su mundo se está cayendo a pedazos? Yo me convertí en experta en eso. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba el café como siempre, hacía las tortillas a mano como me enseñó mi abuela, y sonreía. Siempre sonreía. Era finales de octubre y Tijuana se preparaba para el Día de Muertos. Las calles se llenaban de flores de cempasúchil, ese naranja brillante que dicen guía a los muertos de vuelta a casa. Yo armaba mi altar familiar como cada año, poniendo las fotos de mis padres, de mi abuela, junto con su comida favorita y las veladoras que nunca se apagan. Pero ese año, mientras colocaba cada elemento del altar, sentía que yo también era un fantasma. Un fantasma viviendo en su propia casa, observando su propia vida desde afuera. Roberto actuaba completamente normal. Llegaba del trabajo a las 7, cenaba conmigo, veía las noticias, se iba a dormir. Pero yo ahora notaba cosas que antes ignoraba. La forma en que revisaba su celular cada 5 minutos. Cómo lo llevaba al baño cuando se duchaba. La manera en que se tensaba cuando yo me acercaba mientras él escribía mensajes. Comencé mi investigación de manera silenciosa. Mientras limpiaba su closet, revisaba los bolsillos de sus sacos y pantalones. Encontré recibos de restaurantes caros en San Diego, lugares a los que nunca me llevó. Recibos de joyerías, de tiendas de ropa femenina. Y lo más extraño, un recibo de una tienda de celulares por la compra de un segundo teléfono, uno que nunca vi, uno del que nunca me habló. Mi vecina doña Carmen me vio un día organizando las calabazas y las calaveras de azúcar para el altar. Rosa María, me dijo con esa voz suave que solo tienen las mujeres que han vivido mucho, te veo diferente. ¿Estás bien? Quise contarle todo. Quise derrumbarme ahí mismo en mi sala y llorar en sus brazos como cuando era niña y lloraba en los brazos de mi madre. Pero no podía. Todavía no. Estoy cansada, doña Carmen. Nada más es eso. Durante las primeras semanas de noviembre, mantuve una rutina impecable. Iba al mercado de Sonoita cada martes y viernes, como siempre. Compraba los chiles, los tomates, el cilantro fresco que Roberto prefería. Saludaba a las vendedoras que conocía desde hace años. Doña Leti, que vende los mejores aguacates, siempre me preguntaba por mi familia. «¿Todo bien?», le decía yo. «Todo perfecto». Pero nada estaba bien. Nada estaba perfecto. Una tarde, mientras Roberto estaba en la ducha, tomé su celular. Tenía contraseña, pero yo conocía todas sus contraseñas. O eso creía. La fecha de nuestro aniversario no funcionó. El cumpleaños de nuestras hijas tampoco. Intenté con su cumpleaños, con el de su madre, con todo lo que se me ocurrió. Nada. Había cambiado la contraseña. ¿Cuándo? ¿Por qué? Esa noche, mientras cenábamos pozole que había estado cocinando desde la mañana, observé cada gesto suyo. La forma en que evitaba mi mirada. Como comía rápido, como si quisiera terminar pronto y escapar a su teléfono. ¿Pasa algo?, me preguntó de repente. Mi corazón dio un salto. ¿Me había descubierto observándolo? No, nada,
respondí. Solo pensaba en lo mucho que hemos cambiado con los años. Él sonrió. Esa sonrisa que antes me derretía el corazón y que ahora me parecía falsa, ensayada. Sí, pero seguimos juntos. Eso es lo que importa, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Juntos? Estábamos en la misma casa, en la misma mesa, pero él estaba a millones de kilómetros de distancia, viviendo una vida secreta que yo apenas empezaba a descubrir. Diciembre llegó con el frío característico de la frontera. Las noches en Tijuana pueden ser heladas en invierno, y ese año el frío parecía penetrar hasta los huesos. Empezamos a preparar las tamales para Navidad, como hacemos cada año. Mis hijas vinieron a ayudar. Alejandra, mi hija mayor, la del nombre usado en el teléfono de su padre, llegó desde San Diego con su sonrisa brillante y su energía contagiosa. Mientras mezclábamos la masa de maíz, mientras el vapor subía de las ollas enormes donde cocíamos las tamales, observé la interacción entre Roberto y Alejandra. Él estaba nervioso. Lo noté en la forma en que evitaba quedarse a solas con ella. Cuando Alejandra le preguntaba algo, él respondía cortante, rápido, y buscaba una excusa para salir de la cocina. Papá está raro, me dijo Alejandra cuando estuvimos solas por un momento. Mi corazón se aceleró. ¿Ella también lo notaba? ¿Raro cómo?, le pregunté, tratando de mantener mi voz casual. No sé. Distante. Como si evitara hablar conmigo. ¿Hice algo malo? Pobre niña. No sabía que su nombre estaba siendo usado como escudo para las mentiras de su padre. No sabía que cada vez que yo veía su nombre en mi mente, lo asociaba con traición. Y eso me dolía más que todo. Porque mi hija no tenía culpa de nada. Era víctima tanto como yo. No hiciste nada malo, mi amor, le dije, abrazándola fuerte. El olor de la masa de maíz se mezclaba con su perfume, y por un momento, solo por un momento, me permití sentir. Sentir el dolor, la rabia, el miedo. Pero solo por un momento. Porque luego volví a ponerme la máscara. La máscara de esposa perfecta, de madre amorosa, de mujer que tiene todo bajo control. Esa Navidad comimos tamales, rompimos la piñata, cantamos villancicos. En las fotos, todos sonreímos. Pero yo sabía la verdad. Detrás de cada sonrisa había secretos. Detrás de cada abrazo había mentiras. Y yo estaba decidida a descubrir cada una de ellas. Enero llegó con sus propósitos de año nuevo. La gente habla de comenzar de cero, de dejar el pasado atrás. Pero, ¿cómo dejas atrás algo cuando todavía estás viviendo en medio de la mentira? Yo no podía hacer propósitos de año nuevo. Mi único propósito era encontrar la verdad. Fue en enero cuando decidí que necesitaba acceso a nuestros documentos financieros. Durante todo nuestro matrimonio, Roberto había manejado el dinero. Yo nunca pregunté, nunca cuestioné. Él era el proveedor, yo era el ama de casa. Así nos criaron, así vivimos. Pero ahora necesitaba saber qué estaba pasando con nuestro dinero, con nuestras propiedades, con todo lo que supuestamente era nuestro. Una tarde, cuando Roberto salió a una junta de negocios, entré a su oficina. Era un cuarto pequeño en la parte de atrás de la casa, siempre cerrado con llave. Pero yo había encontrado la llave años atrás, escondida en el mismo lugar donde siempre guardaba las cosas importantes, dentro de una lata vieja de galletas danesas en la despensa. Típico de los hombres, ¿verdad? Siempre creen que son más astutos de lo que realmente son. La oficina olía a papel viejo y al cigarro que él fumaba a escondidas, pensando que yo no me daba cuenta. Abrí los archiveros uno por uno. Encontré documentos de la empresa, facturas, recibos. Todo estaba perfectamente organizado, como siempre. Roberto era meticuloso con sus papeles. Pero cuando busqué los estados de cuenta bancarios, las escrituras de nuestras propiedades, no encontré nada. Absolutamente nada. Los había movido. O los había escondido en otro lugar. ¿Por qué un hombre esconde documentos financieros de su esposa? Solo hay una razón, está escondiendo algo más que papeles. Está escondiendo la verdad. Esa noche, cuando Roberto llegó, actuó como siempre. Me dio un beso en la mejilla, se sentó a cenar. Yo había preparado carne asada, su favorita, con sus frijoles refritos y tortillas calientitas. ¿Cómo te fue en tu junta?, le pregunté con voz dulce. Bien,
respondió sin levantar la vista del plato. Ya sabes, asuntos aburridos de negocios. Asuntos aburridos de negocios. ¿Era así como llamaba a sus encuentros con esa mujer? ¿A sus planes secretos? ¿A la vida doble que estaba llevando? En febrero decidí hacer algo que nunca había hecho, seguirlo. Sí, me convertí en esa mujer que sigue a su esposo. Y no me avergüenzo de decirlo porque a veces, cuando todos te dicen que estás loca, cuando tu propio esposo te hace sentir que exageras, la única forma de confirmar tu cordura es ver la verdad con tus propios ojos. Era un viernes por la tarde. Roberto me dijo que tenía que ir a Rosarito a revisar unas propiedades. Yo le dije que iba a ir al mercado con Lupita, mi mejor amiga de toda la vida. Pero en vez de eso, tomé mi coche viejo, ese que él siempre criticaba diciendo que debería cambiarlo, y lo seguí. Rosarito no está lejos de Tijuana, tal vez 40 minutos por la carretera panorámica. El camino es hermoso, con el Océano Pacífico a un lado y las colinas del otro. Pero ese día yo no veía la belleza del paisaje. Solo veía el coche negro de Roberto adelante, preguntándome a dónde me llevaría esta persecución. Él no fue a ninguna propiedad. Fue directo a un restaurante elegante frente a la playa. Estacioné lejos, donde él no pudiera verme. Lo vi entrar al restaurante solo. Esperé. 5 minutos. 10 minutos. 15. Y entonces la vi. Era más joven que yo, tal vez 35 años. Cabello largo y oscuro, ropa elegante, tacones altos. Llegó en un coche nuevo, brillante. Entró al restaurante con la confianza de alguien que sabe que es esperada, que es deseada. Lo vi a través de la ventana. La forma en que Roberto se levantó cuando ella llegó. Cómo le tomó las manos. Cómo se inclinó y la besó. No un beso en la mejilla como me daba a mí. Un beso real, en los labios, lleno de pasión. Me quedé ahí sentada en mi coche viejo, viendo cómo mi esposo de 32 años besaba a otra mujer. Las olas del Pacífico rompían contra las rocas de la playa. Había gaviotas volando, niños jugando en la arena, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. La vida continuaba normal para todos. Pero para mí, el mundo se había detenido. Lloré. Por primera vez en semanas, me permití llorar. Las lágrimas caían, y yo las dejaba caer. Porque ya no podía fingir. Ya no podía ponerme la máscara y pretender que todo estaba bien. Ya tenía mi confirmación. Ya sabía que no estaba loca, que no exageraba. Mi intuición había sido correcta todo el tiempo. Manejé de regreso a Tijuana en piloto automático. No recuerdo el camino. Solo recuerdo que cuando llegué a casa, me senté en la cocina y respiré profundo. El olor familiar de mi hogar me rodeaba. Las plantas que cuidaba en la ventana, las fotos de familia en la pared, el mantel bordado que hizo mi abuela. Todo tan familiar, tan mío. Pero ahora todo estaba manchado por la traición. Esa noche, cuando Roberto llegó, yo ya estaba en la cama. Fingí que dormía. Lo escuché moverse por la casa, meterse a la ducha, acostarse a mi lado. Y yo seguí fingiendo que dormía, aunque por dentro estaba completamente despierta, planeando mi siguiente movimiento. Porque ahora ya no solo buscaba la verdad. Ahora buscaba justicia. Y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirla. Marzo trajo la primavera y con ella las bugambilias de mi jardín florecieron en todo su esplendor. Esas flores fucsias que tanto amaba ahora me parecían burlonas, demasiado brillantes para el estado gris de mi corazón. Fue en marzo cuando comencé a entender por qué Roberto usaba el nombre de Alejandra en su teléfono. Mi hija empezó a visitarme más seguido. Mamá, necesito hablar contigo, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Alejandra es abogada, trabaja en un despacho importante en San Diego. Es inteligente, determinada, todo lo que yo soñé que fuera. Pero ese día la vi preocupada, con una arruga de tensión entre las cejas que me recordó a cuando era niña y tenía problemas en la escuela. ¿Recuerdas hace unos meses cuando papá me pidió que firmara unos documentos? Comenzó. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me dijo que eran para una inversión familiar, que me pondría como titular de una cuenta para aprovechar ciertos beneficios fiscales. Yo confié en él, mamá. Es mi padre. ¿Por qué no iba a confiar? Le serví más café,
tratando de mantener mis manos firmes aunque por dentro temblaba. ¿Qué clase de documentos?, pregunté con voz calmada. Alejandra sacó una carpeta de su bolso. Eso es lo raro, mamá. Nunca me dio copias. Pero hoy me llamaron de un banco en San Isidro preguntando por una cuenta que supuestamente yo abrí hace 6 meses. Una cuenta de la que no sé nada. El café se me enfrió en las manos. Entonces era eso. Roberto no solo estaba usando el nombre de nuestra hija como pantalla en su teléfono para ocultar su aventura. Estaba usando su identidad, su nombre real, para algo más. Algo que involucraba dinero, bancos, documentos legales. ¿Papá está teniendo problemas financieros?, me preguntó Alejandra, su voz llena de preocupación. ¿Cómo le digo a mi hija que su padre no tiene problemas financieros? ¿Cómo le digo que el problema es que su padre es un mentiroso, un tramposo, que está usando su nombre para Dios sabe qué esquema? No lo sé, mi amor, le dije finalmente. Pero vamos a averiguarlo juntas. Vi cómo su expresión cambiaba de preocupación a determinación. Ella sacó su laptop y comenzó a investigar. Como abogada, tenía acceso a bases de datos que yo ni siquiera sabía que existían. Durante horas, mientras el sol se ponía sobre Tijuana y las luces de la ciudad empezaban a encenderse, mi hija fue descubriendo la verdad pieza por pieza. Había 3 cuentas bancarias a nombre de Alejandra que ella nunca autorizó. Había documentos de propiedades en Rosarito y San Isidro donde su nombre aparecía como copropietaria. Había transacciones financieras que sumaban cientos de miles de dólares. Todo con su firma. Una firma que, cuando la examinamos con cuidado, no era exactamente igual a la suya. Mamá, dijo Alejandra con voz temblorosa, esto es falsificación de documentos. Papá está usando mi identidad para. No pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Mi niña, mi hija fuerte y exitosa, estaba llorando. Y yo, su madre, tenía que ser fuerte por ella aunque por dentro me estuviera muriendo. La abracé fuerte. Olía a su perfume caro, pero en ese momento era solo mi niña que necesitaba consuelo. Vamos a arreglar esto, le susurré. Te lo prometo. Vamos a descubrir qué está pasando y vamos a arreglarlo. Esa noche, después de que Alejandra se fue, me senté en mi cocina y pensé en todo lo que habíamos descubierto. Roberto no solo me estaba siendo infiel. Estaba cometiendo fraude usando el nombre de nuestra propia hija. ¿Qué clase de padre hace eso? ¿Qué clase de hombre pone en riesgo la reputación, la carrera y la libertad de su propia hija? Los días siguientes fueron una pesadilla de descubrimientos. Alejandra contrató a un investigador privado con su propio dinero. Yo seguí actuando normal frente a Roberto, pero cada comida que preparaba, cada buenos días que le daba, cada noche que dormía a su lado, sentía que estaba viviendo con un extraño. Un extraño peligroso. El investigador nos dio su reporte 2 semanas después. La mujer que había visto en Rosarito se llamaba Diana. Era una corredora de bienes raíces con oficinas en ambos lados de la frontera. Y ella y Roberto no solo tenían una aventura. Eran socios. Estaban comprando propiedades usando identidades falsas, aprovechándose de las leyes de doble ciudadanía, moviendo dinero de formas que el investigador describió como potencialmente ilegales. Y el nombre de tu hija, nos dijo el investigador, un señor mayor de bigote blanco que me recordaba a mi padre, lo usan porque ella tiene ciudadanía americana y mexicana. Eso les da acceso a beneficios en ambos países. Es un esquema bien pensado, señora. Su esposo y esta mujer llevan al menos 1 año planeando esto. 1 año. Toda esa última Navidad, cuando preparamos tamales juntos. Toda esa celebración de nuestro aniversario hace 9 meses, cuando me dio flores y me dijo que me amaba. Todo ese tiempo, él estaba planeando esto. Usando a nuestra hija. Traicionándonos a ambas. ¿Qué hacemos, mamá?, me preguntó Alejandra esa noche. Estábamos sentadas en mi sala, rodeadas de papeles, documentos, evidencia de la traición de Roberto. ¿Vamos a la policía? ¿Confrontamos a papá? Miré a mi hija, tan joven, tan herida. Y tomé una decisión. Todavía no, le dije. Todavía hay cosas que no entendemos. Necesitamos saber más antes de actuar. Porque cuando actuemos, cuando finalmente confrontemos a tu padre, necesitamos estar seguras de que tenemos toda la verdad.
No solo parte de ella. Toda. Porque yo sentía que había algo más. Algo más oscuro, más profundo. Y no iba a descansar hasta descubrirlo. Abril llegó con sus lluvias esporádicas que refrescaban las calles de Tijuana. Yo seguía manteniendo mi rutina, pero ahora con un propósito diferente. Ya no era solo el ama de casa perfecta. Era una detective dentro de mi propia vida, desentrañando mentiras que iban más profundo de lo que imaginaba. Fue en abril cuando mi mejor amiga Lupita vino a visitarme. Llevábamos 40 años de amistad. La conocí cuando tenía 18, recién llegada a Tijuana. Ella fue quien me presentó a Roberto. Ella fue la madrina de mi boda. Ella estuvo conmigo cuando nacieron mis hijas. Era más que mi amiga. Era mi hermana. Nos sentamos en mi patio trasero, tomando té de manzanilla y comiendo las galletas de mantequilla que acababa de hornear. El sol de la tarde caía suave sobre las bugambilias, y por un momento todo parecía perfecto. Pero yo ya sabía que las apariencias engañan. Lo perfecto es solo una ilusión. Rosa María, dijo Lupita de repente, su voz temblando, necesito decirte algo. Algo que debía haberte dicho hace meses. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía haber? ¿Qué más podía salir mal? He estado cargando con esto y no puedo más. Me está matando por dentro. Puso su taza de té en la mesa y me tomó las manos. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando antes de venir. Hace 8 meses vi a Roberto en un restaurante en San Diego. Estaba con una mujer. Los vi besarse, Rosa María. Los vi actuar como una pareja. El mundo se detuvo. 8 meses. Lupita lo sabía desde hace 8 meses y nunca me dijo nada. Mi mejor amiga, mi hermana del alma, me había visto caminar en la oscuridad de la mentira y no me había dado una luz para encontrar la salida. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. Mi voz salió débil, quebrada. ¿Por qué no me dijiste? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Lupita. Porque tuve miedo. Miedo de que me odiaras por ser la mensajera. Miedo de romper tu familia. Miedo de equivocarme. Traté de convencerme de que tal vez había visto mal, de que tal vez era otra persona. Pero sabía que era él, Rosa María. Lo sabía y no tuve el valor de decírtelo. Quise gritarle. Quise decirle que los últimos 8 meses de mi vida habían sido un infierno de dudas, de sentirme loca, de que Roberto me hiciera sentir que yo exageraba. Pude haberme ahorrado tanto dolor si ella me hubiera dicho la verdad desde el principio. Pero cuando vi su cara, su dolor genuino, su arrepentimiento, no pude enojarme. Porque yo entendía el miedo. Entendía la indecisión. Entendía lo difícil que es ser la persona que destruye la ilusión de otra. Te perdono, le dije finalmente. Y lo decía en serio. Porque, ¿de qué sirve cargar con más resentimiento? Ya tenía suficiente dolor en mi corazón. No necesitaba añadir el peso del odio hacia mi única amiga verdadera. Pero necesito que ahora me ayudes. Necesito que seas mi aliada, Lupita. Porque esto es más grande de lo que pensaba. Le conté todo. Sobre la otra mujer, sobre los documentos falsificados, sobre cómo Roberto estaba usando el nombre de Alejandra. Lupita escuchó en silencio, su expresión cambiando de sorpresa a horror a rabia. Cuando terminé de hablar, ella me apretó las manos con fuerza. Voy a ayudarte, me dijo con voz firme. Voy a hacer lo que debía hacer desde el principio. Voy a estar a tu lado, Rosa María. Pase lo que pase. Esa tarde, Lupita me contó más detalles de lo que había visto. El restaurante era uno elegante en el Gaslamp Quarter de San Diego. Roberto y la mujer estaban celebrando algo, brindando con champán. Se veían cómodos juntos, como si llevaran tiempo siendo pareja. Como si yo no existiera. Había algo más, agregó Lupita. Cuando salieron del restaurante, los vi subir al mismo coche. Un BMW negro, nuevo. Y en el parabrisas había un permiso de estacionamiento con el nombre de una empresa de bienes raíces. Esa información era valiosa. Le conté a Alejandra esa misma noche, y ella comenzó a investigar empresas de bienes raíces en San Diego. Encontró 3 empresas registradas a nombre de Diana Reyes, la corredora que habíamos identificado como la amante de Roberto.
Una de esas empresas tenía a Alejandra listada como socia sin su conocimiento. Mayo llegó con el calor intenso de la primavera fronteriza. Era la época del 5 de mayo, cuando las calles se llenaban de música de mariachi y el olor de carne asada en cada esquina. Pero yo no tenía ánimo de celebraciones. Estaba ocupada desentrañando una red de mentiras que parecía no tener fin. Fue durante la preparación para el 5 de mayo que encontré algo que cambiaría todo. Estaba limpiando el closet de Roberto, sacando su ropa para lavarla como hacía cada semana. En el bolsillo interior de uno de sus sacos encontré un sobre pequeño, amarillento, como si tuviera años guardado ahí. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había documentos médicos. Resultados de laboratorio. Estudios de ADN fechados hace 10 años. Y lo que leí en esos papeles me hizo caer de rodillas sobre el piso del closet. El estudio confirmaba que Alejandra no era hija biológica de Roberto. Mi hija, mi primogénita, no llevaba la sangre del hombre que la crió. Y él lo sabía. Lo había sabido durante 10 años y nunca me lo dijo. Las lágrimas caían mientras sostenía esos papeles. Porque yo sabía la verdad detrás de esos resultados. Un secreto que había guardado por 35 años, un secreto que creí que moriría conmigo. Y ahora todo tenía sentido. La forma en que Roberto había cambiado hace 10 años, volviéndose más distante, más frío. La forma en que trataba a Alejandra con menos cariño que a su hermana menor. Todo tenía una explicación oscura y dolorosa. Me senté en el piso del closet, rodeada de la ropa de mi esposo, sosteniendo la evidencia de su conocimiento y de mi secreto. Y supe que había llegado el momento de confrontar no solo las mentiras de Roberto, sino también las mías. Porque para llegar a la verdad completa, tendría que exponer la parte de mi pasado que había enterrado tan profundamente que casi me había convencido a mí misma de que nunca existió. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de té que se enfrió sin que la probara, mirando por la ventana hacia las luces de Tijuana que nunca se apagan. Las mismas luces que vi 35 años atrás cuando llegué a esta ciudad siendo una joven de 23 años, embarazada y asustada. Nunca le he contado esta historia a nadie. Ni siquiera a Lupita. Es un secreto que cargué sola durante más de 3 décadas, un peso en mi corazón que se volvió parte de mí, como una cicatriz vieja que ya no duele pero que nunca desaparece. Antes de conocer a Roberto, yo vivía en Guadalajara. Trabajaba en una tienda de telas y soñaba con estudiar diseño de modas. Era joven, ingenua, llena de sueños. Y estaba enamorada de un hombre llamado Miguel. Él era estudiante de arquitectura, 3 años mayor que yo, con ojos color miel y una sonrisa que me hacía olvidar todo lo demás. Estuvimos juntos durante 2 años. Hacíamos planes de casarnos, de tener una familia. Pero la vida de Miguel era complicada. Su familia tenía negocios en varios estados y esperaban que él se hiciera cargo de las operaciones en Monterrey. Yo no quería ir tan lejos de mi familia, de mi madre que estaba enferma. Peleábamos por eso constantemente. Una noche, después de una pelea especialmente fuerte, nos reconciliamos. Fue una noche de pasión y perdón, de promesas y sueños. 2 semanas después, Miguel se fue a Monterrey. Me prometió que volvería en un mes, que arreglaríamos todo, que encontraríamos la forma de estar juntos. Nunca volvió. Bueno, no cuando prometió. 2 meses después recibí una carta. Había conocido a alguien más. Su familia había arreglado un compromiso con la hija de unos socios de negocios. Se casaría en 3 meses. Lo sentía mucho. Me deseaba lo mejor. Para entonces, yo ya sabía que estaba embarazada. 2 meses de retraso, náuseas todas las mañanas, mi cuerpo cambiando. Pensé en escribirle, en decirle. Pero mi orgullo no me dejó. ¿Para qué? ¿Para qué pensara que lo estaba chantajeando? ¿Para qué me mirara con lástima? No. Yo cargaría con esto sola. Fue entonces cuando mi prima me invitó a venir a Tijuana. Ella vivía aquí con su esposo y me ofreció quedarme con ellos, mientras encuentras trabajo, me dijo. Pero ambas sabíamos la verdad. Venía a tener a mi bebé lejos de los ojos juzgadores de Guadalajara, lejos de mi familia, lejos de todo lo que conocía. En Tijuana conocí a Roberto en una fiesta que organizó mi prima. Él era empresario, 10 años mayor que yo, establecido, con un buen negocio. Y lo más importante,
Se interesó en mí inmediatamente. Me cortejó con flores, con cenas, con atenciones. Era persistente pero respetuoso. Cuando llevábamos 2 meses saliendo, le dije que estaba embarazada. Esperé su rechazo, su disgusto. Pero en lugar de eso, me tomó las manos y me dijo, «Cásate conmigo. Ese bebé será mío. Nadie tiene que saber que no es mi sangre. Será nuestro hijo». Yo no lo amaba. No como había amado a Miguel. Pero Roberto me ofrecía estabilidad, respeto, un futuro. Y yo estaba embarazada y asustada. ¿Qué otra opción tenía? Nos casamos 2 semanas después en una ceremonia pequeña. Cuando Alejandra nació, Roberto la presentó a todos como su hija. Y con el tiempo, yo misma casi olvidé que no lo era. Roberto fue un buen padre para Alejandra durante años. La quería, o al menos eso parecía. Cuando nació nuestra segunda hija 3 años después, la que sí era biológicamente suya, él no hizo diferencias entre ellas. O eso creí yo. Pero hace 10 años, algo cambió. Roberto se volvió distante, frío. Pensé que era estrés del trabajo, problemas con el negocio. Nunca imaginé que había descubierto la verdad. ¿Cómo? ¿Cuándo? Tal vez Alejandra necesitó un examen de sangre para algo médico y las dudas surgieron. Tal vez fue simple curiosidad. Nunca lo sabré. Lo que sé es que en lugar de confrontarme, en lugar de hablar conmigo como hace una pareja, él decidió guardar ese conocimiento como un arma. Y ahora, años después, estaba usando esa arma de la peor manera posible. Usando el nombre de Alejandra en sus esquemas no era solo conveniente por cuestiones legales. Era su venganza. Su forma de decirme, tú me mentiste, ahora yo uso a tu hija como me da la gana. Era cruel, calculado, y profundamente doloroso. Me quedé despierta toda esa noche, lidiando con la culpa que había enterrado durante tanto tiempo. Porque sí, yo le había mentido a Roberto. Le había dejado criar a una hija que no era biológicamente suya sin decirle la verdad. ¿Eso justificaba lo que él estaba haciendo ahora? ¿Su infidelidad, su fraude, su uso del nombre de Alejandra? No. 2 errores no hacen un acierto. Pero yo tenía que aceptar mi parte en esta historia. Al amanecer tomé una decisión. Era hora de hablar con Alejandra. Ella merecía saber la verdad. Toda la verdad. Sobre su origen, sobre por qué su padre la estaba usando de esta manera, sobre los secretos que habían envenenado a nuestra familia durante una década. Llamé a mi hija y le pedí que viniera. Necesito contarte algo, le dije. Algo importante. Podía escuchar la preocupación en su voz cuando respondió, ya voy, mamá. Preparé café fuerte y pan dulce, como hace mi abuela cuando tenía que dar noticias difíciles. Porque algunas verdades son más fáciles de digerir con algo dulce en la boca. O al menos eso me decía ella. Cuando Alejandra llegó, nos sentamos en la cocina. Tomé sus manos y respiré profundo. Lo que voy a decirte cambiará cómo ves tu vida, comencé. Pero necesitas saberlo. Porque sin esta verdad, nunca entenderemos completamente por qué tu padre está haciendo lo que está haciendo. Y entonces le conté todo. Sobre Miguel, sobre el embarazo, sobre cómo Roberto aceptó criarla como suya. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a soca dolor. Las lágrimas comenzaron a caer, pero ella no me soltó las manos. Entonces papá lo sabía, dijo finalmente. Sabía que yo no era su hija y decidió vengarse usando mi nombre para sus fraudes. Su voz era fría, controlada, la voz de abogada que usa en las cortes. Y tú me mentiste toda mi vida sobre quién era mi padre. Sí, admití. Lo hice. Y fue un error. Pero, Alejandra, necesitas entender que yo tenía 23 años, estaba sola, asustada. Tomé la decisión que pensé era mejor en ese momento. Y Roberto fue un buen padre para ti durante muchos años. Hasta que algo cambió. Mi hija se quedó en silencio por largo rato. Finalmente dijo, necesito tiempo para procesar esto, mamá. Es demasiado. Se levantó y se fue sin decir más. La vi salir y sentí que mi corazón se rompía. Porque ahora no solo había perdido a mi esposo. Tal vez había perdido también a mi hija. Los siguientes días fueron los más oscuros que había vivido.
Alejandra no me llamó ni me respondió los mensajes. Roberto seguía con su vida de mentiras sin saber que yo ya había descubierto casi todo. Y yo me sentía atrapada entre dos mundos, el mundo de las apariencias donde seguía siendo la esposa perfecta, y el mundo real donde todo se estaba desmoronando. Fue Lupita quien me salvó de hundirme completamente en la desesperación. Venía cada día, me traía comida porque yo no tenía ánimo de cocinar, me obligaba a salir a caminar por el mercado aunque yo solo quisiera quedarme en cama. Las mujeres fuertes no se rinden, me decía. Y tú eres la mujer más fuerte que conozco, Rosa María. Una semana después de nuestra conversación, Alejandra finalmente me llamó. ¿Podemos hablar?, preguntó. Su voz sonaba cansada, pero no enojada. Sí, mi amor, respondí inmediatamente. Cuando quieras, donde quieras. Nos encontramos en un café en playas de Tijuana, uno con vista al mar. El sonido de las olas y el olor a sal en el aire siempre me habían traído paz. Esperaba que ese día también nos trajera algo de serenidad. Alejandra llegó con los ojos rojos, como si hubiera pasado la semana llorando tanto como yo. Nos sentamos sin hablar por un momento, solo mirando el océano. Finalmente, ella rompió el silencio. He estado pensando mucho, comenzó. Sobre todo lo que me dijiste. Sobre mi padre biológico, sobre Roberto, sobre ti. Y me di cuenta de algo importante. Me miró directamente a los ojos. Roberto es el único padre que conocí. Él me enseñó a andar en bicicleta. Él estuvo en todas mis graduaciones. Él pagó mi universidad. El hecho de que no compartamos sangre no borra 34 años de ser mi papá. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Pero ahora, empecé a decir. Pero ahora está actuando como un extraño, me interrumpió Alejandra. Está usando mi nombre para cometer fraude. Me está poniendo en riesgo legal. Y eso no es lo que hace un padre. Sin importar si es biológico o no. Tomó mis manos sobre la mesa. Estoy enojada contigo, mamá. No voy a mentir. Estoy enojada porque me mentiste durante toda mi vida. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Y lo que es más importante, entiendo que el amor no necesita sangre. Tú me amaste desde el día que nací. Roberto me amó hasta que su orgullo herido lo volvió amargo. Y eso es lo que importa. ¿Puedes perdonarme?, le pregunté con voz quebrada. Ya te perdoné, respondió ella. Porque guardar resentimiento solo me lastima a mí. Y porque te necesito, mamá. Necesito que estemos juntas en esto. Porque vamos a enfrentar a papá, vamos a arreglar este desastre, y vamos a hacerlo como equipo. Como madre e hija. Como lo que siempre fuimos. Nos abrazamos ahí en ese café, llorando juntas, dejando salir todo el dolor acumulado. Y por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. No había perdido a mi hija. Ella estaba aquí, conmigo, lista para luchar. Durante las siguientes semanas, Alejandra y yo trabajamos juntas para reunir más evidencia contra Roberto. Ella usó sus contactos como abogada para obtener documentos bancarios, registros de propiedades, todo lo que necesitábamos para construir un caso sólido. Yo seguí manteniendo las apariencias en casa, actuando como si nada pasara. Junio llegó con su calor sofocante. Las temperaturas en Tijuana subían hasta los 40 grados, y el aire acondicionado de la casa trabajaba sin parar. Pero el calor afuera no era nada comparado con el fuego que ardía dentro de mí, la rabia, la determinación, el hambre de justicia. Una tarde, mientras Roberto estaba en el trabajo, Alejandra y yo revisamos toda la casa. Encontramos su segundo celular escondido en una caja de herramientas en el garaje. Teníamos el código de desbloqueo porque el investigador nos había enseñado técnicas para obtenerlo. Cuando lo encendimos, encontramos meses de conversaciones entre Roberto y Diana. Leer esos mensajes fue como recibir puñaladas repetidas en el corazón. La forma en que le hablaba de mí con desprecio. Mi esposa es una tonta, escribió en un mensaje. Nunca sospecha nada. Está demasiado ocupada con sus rosarios y sus tamales. Se reían de mí. Hacían planes de su futuro juntos. Un futuro que incluía dejarme sin nada y escaparse con el dinero que habían acumulado usando el nombre de Alejandra. Mi hija leyó los mensajes con expresión cada vez más dura. Esto es suficiente, dijo finalmente.
Tenemos todo lo que necesitamos. Es hora de actuar. Pero antes de confrontar a Roberto, había algo más que necesitaba hacer. Necesitaba buscar a la otra persona afectada por esta historia, el padre biológico de Alejandra. Miguel. El hombre que amé hace 35 años y que no sabía que tenía una hija. Le propuse la idea a Alejandra esa noche. ¿Quieres conocer a tu padre biológico?, le pregunté. Ella pensó por un largo momento. Sí, respondió finalmente. No para reemplazar a Roberto o para tener una relación padre-hija. Pero sí quiero saber de dónde vengo. Quiero ver su cara. Quiero entender esa parte de mi historia. Usando las redes sociales y algunos contactos en Guadalajara, encontramos a Miguel en menos de una semana. Vivía en Monterrey, como había planeado hace tanto tiempo. Estaba casado, tenía 2 hijos varones, trabajaba en la empresa de su familia. Su vida había seguido adelante mientras yo criaba a su hija sin que él lo supiera. Le escribí un mensaje privado, explicándole brevemente la situación. Esperaba que no respondiera, que bloqueara mi mensaje, que quisiera olvidar esa parte de su pasado. Pero respondió al día siguiente. Rosa María. Nunca olvidé lo que tuvimos. Si es verdad lo que dices, si tengo una hija, quiero conocerla. Dame tu número y coordinamos. 3 días después, Alejandra y yo viajamos a Monterrey. Miguel nos esperaba en un café tranquilo. Cuando lo vi después de 35 años, mi corazón se aceleró. Tenía canas ahora, arrugas alrededor de los ojos, pero seguía siendo el mismo hombre del que me enamoré siendo joven. Pero yo no estaba ahí por mí. Estaba ahí por Alejandra. Los presenté y luego me hice a un lado, dejándolos hablar. Vi cómo Miguel miraba a mi hija con asombro, buscando rasgos de sí mismo en su cara. Vi cómo Alejandra lo observaba con curiosidad pero sin expectativas. Hablaron durante horas. Miguel le contó sobre su vida, sobre cómo había pensado en mí durante años, sobre cómo se arrepentía de no haber luchado más por nuestro amor. Alejandra le habló de su vida, de su carrera, de la situación con Roberto. Cuando terminaron, Miguel me buscó. Gracias, me dijo simplemente. Por criarla también. Por ser la madre que ella necesitaba. No tengo derecho a ser parte de su vida ahora, pero me alegro de haberla conocido. En el camino de regreso a Tijuana, Alejandra estuvo callada por mucho tiempo. Finalmente dijo, es buena persona. Pero no es mi papá. Mi papá es Roberto, aunque ahora esté actuando como un monstruo. Y vamos a confrontarlo. No por venganza, sino por justicia. Porque lo que está haciendo está mal. Tenía razón. Era hora de enfrentar la verdad. Todas las verdades. Y dejar que las consecuencias cayeran donde tuvieran que caer. Julio llegó con sus tardes de lluvia repentina y sus noches húmedas. Alejandra y yo nos reuníamos casi diariamente, planeando cada detalle de cómo confrontaríamos a Roberto. No podíamos simplemente llegar y acusarlo. Necesitábamos un plan, evidencia organizada, y lo más importante, necesitábamos asegurarnos de que Alejandra no terminara en problemas legales por los documentos que Roberto había falsificado en su nombre. Mi hija contrató a 2 abogados, uno en México y otro en Estados Unidos. Presentamos reportes en ambos países sobre el fraude de identidad. Los abogados nos explicaron que el proceso sería largo y complicado, pero que teníamos un caso sólido. Las firmas falsificadas, los testimonios del banco, los mensajes en el celular de Roberto, todo servía como evidencia. Mientras tanto, yo seguía viviendo mi vida doble. Por las mañanas hacía el desayuno para Roberto, le preparaba su café como le gustaba, le planchaba sus camisas. Por las tardes me reunía con Alejandra y los abogados, revisando documentos, planeando nuestra estrategia. Era agotador mentalmente, pero también me hacía sentir poderosa. Por primera vez en 32 años de matrimonio, yo tenía el control. Yo sabía algo que él no sabía que yo sabía. Una noche, mientras Roberto veía televisión en la sala, su celular sonó. Él fue al baño a contestar, como siempre hacía cuando recibía ciertas llamadas. Yo había aprendido a reconocer cuando era Diana quien llamaba. Su expresión cambiaba, su voz se volvía más suave, más íntima. Me daban náuseas. Cuando regresó, me miró con esa expresión que yo conocía también, la expresión de alguien que está a punto de mentir. Tengo que ir a Rosarito mañana, me dijo.
Asuntos de trabajo. Tal vez me quede a dormir allá si se hace tarde. Claro, le respondí con una sonrisa. Ten cuidado en el camino. Él pareció sorprendido de que no le hiciera preguntas. Durante todos estos años, yo siempre le preguntaba detalles, siempre me preocupaba. Pero ya no. Ya no me importaba dónde iba o con quién. Solo me importaba reunir evidencia y planear mi salida de esta mentira que había sido mi matrimonio. Esa noche, después de que Roberto se durmió, bajé a la cocina. Lupita había venido a acompañarme, sabía que necesitaba apoyo moral. Nos sentamos con té de tila, ese que calma los nervios, y hablamos sobre lo que vendría. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Lupita. Una vez que lo confrontes, no hay vuelta atrás. Tu matrimonio terminará oficialmente. Mi matrimonio terminó el día que él decidió traicionarme, respondí. Lo que voy a hacer ahora es solo hacerlo oficial. Y más que eso, voy a asegurarme de que él no se salga con la suya. Que no deje a Alejandra con problemas legales. Que no se quede con todo nuestro dinero después de años de mentiras. Lupita asintió. Entonces cuenta conmigo. Para lo que necesites. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Alejandra organizó una reunión familiar para el siguiente sábado. Le dijo a Roberto que teníamos que hablar sobre asuntos importantes de la familia. Él aceptó sin sospechar nada, probablemente pensando que era sobre alguna celebración o reunión normal. También invitamos a la hermana menor de Alejandra, Sofía. Ella había estado viviendo en Guadalajara estudiando una maestría, así que no había estado muy involucrada en todo este drama. Pero tenía derecho a saber la verdad sobre su padre. Cuando le contamos por teléfono lo básico de la situación, se quedó en shock. ¿Papá hizo qué?, preguntó incrédula. No puedo creerlo. Él siempre ha sido tan correcto, tan estricto con la moral. Era exactamente esa fachada de hombre correcto lo que había hecho tan fácil para Roberto engañarnos a todos. Nadie sospecha del hombre que va a misa todos los domingos, que critica a otros por sus faltas morales, que se presenta como el pilar de la comunidad. El viernes antes de la reunión, no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo, escuchando la respiración de Roberto a mi lado. Pensé en todos los años que habíamos pasado juntos. Los primeros años, cuando él era atento y cariñoso. El nacimiento de nuestras hijas. Los cumpleaños, las navidades, los aniversarios. ¿En qué momento todo se volvió una mentira? ¿O siempre lo fue y yo estaba demasiado ciega para verlo? Pensé también en la mujer que había sido cuando nos conocimos, joven, asustada, embarazada, buscando seguridad. Y pensé en la mujer que era ahora, 58 años, más fuerte de lo que nunca creí posible, lista para enfrentar la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. El sábado amaneció con un cielo gris, amenazando lluvia. Roberto se levantó de buen humor, silbando mientras se duchaba. No tenía idea de lo que vendría. Yo preparé un desayuno abundante, huevos rancheros, frijoles, tortillas recién hechas, café fuerte. Tal vez sería la última comida que compartiríamos como familia, normal. Alejandra llegó primero, a las 10 de la mañana. Traía una maleta grande llena de documentos organizados en carpetas de colores. Roja para los documentos de fraude, azul para los estados de cuenta bancarios, verde para las propiedades. Todo perfectamente etiquetado y listo para presentar. Sofía llegó media hora después, directamente del aeropuerto. Las abracé a las dos, mis hijas, mi fortaleza. Roberto bajó de su oficina cuando escuchó las voces. ¿Qué es toda esta reunión?, preguntó con tono casual. ¿Alguna celebración que olvidé? Siéntate, Roberto, le dije con voz firme. Algo en mi tono hizo que su expresión cambiara. Por primera vez en mucho tiempo, vi incertidumbre en sus ojos. Tenemos que hablar. Y esta vez, vas a escuchar todo sin interrumpir. Nos sentamos todos en la sala. Yo en mi sillón favorito, el que mi madre me regaló cuando me casé. Roberto en el suyo, frente a mí. Nuestras hijas en el sofá entre nosotros. Lupita se quedó en la cocina, cerca pero dándonos espacio, lista para intervenir si la necesitaba. Respiré profundo. Este era el momento. El momento en que toda la verdad saldría a la luz. El momento en que mi vida cambiaría para siempre.
y aunque tenía miedo, también sentía algo más, alivio. Porque finalmente, después de meses de mentiras y secretos, podríamos empezar a sanar. O al menos, eso esperaba. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que Roberto me regaló en nuestro 10º aniversario. ¿Cómo empiezas una conversación que va a destruir todo lo que construiste durante 3 décadas? No hay un manual para esto. No hay palabras perfectas. Solo hay la verdad, desnuda y dolorosa. Hace 10 meses, comencé, mi voz sorprendentemente firme, tomé tu celular por error. Vi un mensaje de una mujer guardado bajo el nombre de Alejandra. Roberto se puso pálido. Intentó hablar, pero Alejandra levantó la mano para detenerlo. Déjala terminar, papá. Continué, contando todo lo que había descubierto. Cada detalle, cada evidencia, cada mentira. Hablé de Diana, de las propiedades fraudulentas, de cómo había usado el nombre de Alejandra para cometer fraude. Mientras hablaba, Roberto pasó por varias emociones: sorpresa, negación, enojo. Pero no culpa. No arrepentimiento. Eso me dolió más que todo lo demás. Tú no tienes derecho a juzgarme, explotó finalmente cuando terminé de hablar. Se puso de pie, señalándome con el dedo. Tú me mentiste primero. Dejaste que criara a una hija que no era mía. Me engañaste desde el principio. Ahí estaba. La verdad que yo había temido durante 35 años, dicha en voz alta frente de mis hijas. Sofía nos miraba confundida. ¿De qué está hablando?, preguntó. Alejandra tomó la mano de su hermana. Papá descubrió hace 10 años que yo no soy su hija biológica. El shock en la cara de Sofía fue instantáneo. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. Me tocaba a mí explicar ahora. Con voz temblorosa, le conté la historia de Miguel, del embarazo, de cómo Roberto había aceptado criarla. Cometí un error al no decirte la verdad desde el principio, le dije a Roberto, mirándolo directamente a los ojos. Debí haberte sido honesta. Pero tú descubriste la verdad y en lugar de confrontarme, en lugar de darnos la oportunidad de hablar como pareja, decidiste vengarte. Y no solo de mí. Usaste a Alejandra, nuestra hija, la niña que criaste desde bebé, para tu venganza. Ella no es mi hija, gritó Roberto. Las palabras cayeron como bombas en la sala. Vi cómo Alejandra se encogía ante esas palabras, como Sofía comenzaba a llorar. No comparte mi sangre. ¿Por qué debería importarme lo que le pase? Porque la criaste, respondí, mi voz creciendo en fuerza. Porque estuviste en su primer día de escuela. Porque le enseñaste a andar en bicicleta. Porque la llevaste al altar cuando hizo su primera comunión. La sangre no hace a un padre, Roberto. El amor sí. Y tú amaste a esa niña durante 24 años antes de descubrir la verdad. ¿Todo ese amor se borró por un examen de ADN? Alejandra se levantó, enfrentando a Roberto. Durante años me pregunté por qué cambiaste. ¿Por qué de repente eras frío conmigo? ¿Por qué preferías a Sofía sobre mí en todo? Ahora sé que fue por tu orgullo herido. Pero, ¿sabes qué, Roberto? Usó su nombre, no, papá. Usarme para tu fraude no solo fue ilegal. Fue cruel. Cobarde. Porque si estabas tan enojado por la mentira de mamá, debiste confrontarla a ella. No involucrarme a mí, quien no tuvo culpa de nada. Alejandra abrió su maleta y comenzó a sacar documentos, poniéndolos en la mesa de centro uno por uno. Aquí están los documentos falsificados con mi firma. Aquí los estados de cuentas que nunca abrí. Aquí las escrituras de propiedades que supuestamente compré con Diana Reyes. Y aquí, sacó el celular secundario que habíamos encontrado, están todos tus mensajes con ella, planeando cómo iban a tomar todo nuestro dinero y desaparecer. Roberto miró los documentos, su cara perdiendo todo el color. ¿Cómo conseguiste? Soy abogada, papá. Oh, Roberto. Ya ni sé cómo llamarte. Soy abogada y tengo recursos. Y más importante, ya presenté reportes de fraude de identidad en ambos lados de la frontera. Mi nombre será limpiado. Pero el tuyo va a enfrentar consecuencias. No puedes hacerme esto, dijo Roberto, su voz ahora débil. Soy tu padre.
Esta es tu familia. Tú nos hiciste esto, respondí. Tú rompiste esta familia cuando decidiste que tu orgullo era más importante que el amor. Cuando decidiste que tu venganza valía más que la seguridad de tu hija. Sofía, que había estado callada todo este tiempo, finalmente habló. ¿Y yo qué? ¿Soy solo un peón en esta guerra entre ustedes? Ustedes todos me mintieron. Mamá sobre el padre de Alejandra. Papá sobre sus crímenes. Alejandra sobre por qué realmente estaba investigando a papá. ¿Alguien más tiene secretos que quieran compartir? Tenía razón. En nuestra búsqueda de verdad y justicia, habíamos olvidado que Sofía también era parte de esta familia. También estaba siendo lastimada por todo esto. Lo siento, mi amor, le dije. Tienes razón. Debimos haberte incluido desde el principio. Roberto intentó una última táctica, manipulación emocional. Lupita, llamó hacia la cocina, dile a Rosa María que está exagerando. Que está destruyendo esta familia por nada. Pero Lupita salió de la cocina con los brazos cruzados. Yo fui quien la ayudó a investigarte, Roberto. Yo fui quien le di ánimos cuando quería rendirse. No voy a ayudarte ahora. La derrota en la cara de Roberto fue completa. Se dejó caer en su sillón, de repente viéndose mucho más viejo de lo que era. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz apagada. Ahora, dije yo, te vas. Esta casa está a mi nombre, la compré con dinero que heredé de mis padres antes de casarnos. Las escrituras siempre estuvieron a mi nombre, aunque tú nunca quisiste reconocerlo. Te vas hoy. Y nuestros abogados se pondrán en contacto contigo sobre el proceso de divorcio y sobre las consecuencias legales de tus acciones. ¿A dónde voy a ir?, preguntó. La ironía no se me escapó. El hombre que había planeado dejarme sin nada ahora me preguntaba dónde iba a vivir él. No es mi problema, respondí. Tal vez Diana tenga espacio para ti. Aunque dudo que quiera verte ahora que sabe que todo su esquema fue descubierto. Roberto recogió sus llaves del coche y caminó hacia la puerta. Se detuvo, volteó a mirar a Alejandra. Lo siento, dijo somplemente. Ella no respondió. Solo lo miró hasta que él salió y cerró la puerta. El sonido de esa puerta cerrándose marcó el fin de 32 años de matrimonio. Y aunque dolía, aunque sentía como si me hubieran arrancado una parte del alma, también sentía algo más, libertad. Los siguientes meses fueron como aprender a caminar de nuevo después de un accidente. Todo era familiar pero diferente. La casa era mía, solo mía, pero se sentía vacía sin la presencia constante de Roberto, aunque esa presencia hubiera sido una mentira. Despertaba por las mañanas y por un segundo olvidaba que estaba sola, que ya no tenía que preparar café para dos. Alejandra se mudó conmigo temporalmente mientras resolvíamos todo el desastre legal. Trabajábamos juntas durante el día, ella con sus laptops y documentos legales, yo con mis cuentas domésticas y planes para el futuro. Por las noches cocinábamos juntas, recuperando el tiempo perdido, reconstruyendo nuestra relación desde una base de honestidad total. ¿Sabes qué es lo raro?, me dijo una noche mientras preparábamos pozole, siento que te conozco mejor ahora que cuando creía que nuestra familia era perfecta. Tenía razón. La perfección era una ilusión. La honestidad, aunque dolorosa, era real. Sofía nos visitaba los fines de semana. Al principio estaba resentida, enojada con todos. Pero poco a poco fue entendiendo que no hay familias perfectas, solo familias que eligen ser honestas sobre sus imperfecciones. Una tarde, mientras las tres tomábamos café en el patio, Sofía dijo, creo que ustedes dos son más valientes de lo que yo podría ser. Enfrentar la verdad así, sin esconderse. No fue valentía, le dije. Fue necesidad. Porque vivir en la mentira estaba matándome lentamente. Y sí, la verdad dolió. Todavía duele. Pero al menos ahora puedo respirar. El proceso legal fue largo y complicado. Roberto enfrentó cargos por fraude de identidad y falsificación de documentos. Diana también fue acusada. Nuestros abogados trabajaron para asegurar que todo el dinero que habían movido ilegalmente fuera recuperado. No todo volvió, pero lo suficiente para que Alejandra y yo estuviéramos seguras financieramente. El divorcio fue menos complicado de lo que esperaba. Roberto no peleó por nada. Firmó todos los papeles sin protestas.
Creo que finalmente entendió la magnitud de lo que había hecho. O tal vez solo estaba cansado de pelear. Nunca lo sabré con certeza porque después de ese día en la sala, nunca más hablamos directamente. Un día de octubre, exactamente un año después de tomar ese celular por error, recibí una carta de Miguel. Había mantenido contacto esporádico con Alejandra, y ahora me escribía directamente. Rosa María, decía la carta, quiero agradecerte de nuevo por criar tan bien a nuestra hija. Sé que no tengo derecho a usar esa palabra, nuestra, después de estar ausente toda su vida. Pero ver qué clase de mujer se convirtió, ver su fuerza y su integridad, sé que eso viene de ti. Gracias por ser la madre que ella merecía. Lloré leyendo esa carta. No de tristeza, sino de una emoción compleja que no puedo nombrar completamente. Era como cerrar un círculo que había estado abierto durante 35 años. Lupita seguía siendo mi roca. Venía a visitarme casi diariamente, me acompañaba al mercado, me ayudaba a reorganizar mi vida. ¿Sabes qué deberías hacer?, me dijo un día. Deberías contar tu historia. Hay muchas mujeres que están viviendo lo que tú viviste. Que sienten que exageran cuando su intuición les dice que algo anda mal. Tu historia podría ayudarlas. Al principio pensé que era una idea absurda. ¿Quién querría escuchar sobre mis errores, mis mentiras, mi matrimonio fallido? Pero luego empecé a pensar en todas las veces que yo me sentí sola, loca, como si estuviera inventando problemas. Si mi historia podía ayudar aunque fuera a una mujer a confiar en su intuición, a no dejarse hacer sentir que exagera, entonces valía la pena compartirla. Empecé a ir a un grupo de apoyo para mujeres divorciadas en la iglesia de mi colonia. Al principio solo escuchaba, pero eventualmente empecé a compartir mi historia. Y descubrí que no estaba sola. Había tantas mujeres con historias similares, esposos que las hacían sentir locas, que les decían que exageraban, que manipulaban la realidad hasta que ellas mismas dudaban de lo que veían con sus propios ojos. El gaslighting, dijo una psicóloga que vino a hablar con nuestro grupo, es una forma de abuso emocional donde el abusador manipula a la víctima haciéndola dudar de su percepción de la realidad. Eso era exactamente lo que Roberto me había hecho durante años. Y yo, sin saber que eso tenía nombre, había sufrido en silencio pensando que el problema era yo. 6 meses después de la confrontación, Roberto me envió un mensaje de texto. Era la primera comunicación directa desde ese día. ¿Podemos hablar? Necesito pedirte perdón apropiadamente. No respondí inmediatamente. Pasaron días antes de que decidiera que sí, que tal vez necesitaba ese cierre. Nos encontramos en un café neutral, uno donde no teníamos historia juntos. Roberto se veía diferente, más delgado, con más canas, con los hombros caídos de alguien que carga con arrepentimiento genuino. No espero que me perdones, comenzó. No merezco tu perdón. Pero necesitaba decirte que lo siento. Por todo. Por usar a Alejandra. Por traicionarte. Por hacerte sentir que estabas loca cuando tu intuición era correcta. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué no simplemente me confrontaste cuando descubriste lo de Alejandra? Él suspiró, viéndose más viejo que nunca. Orgullo. Orgullo estúpido. Sentí que me habías hecho un tonto durante 30 años. Y en lugar de hablar contigo como un adulto, como un esposo debería, decidí hacerte pagar. Y en el proceso destruí todo lo bueno que tuvimos alguna vez. Hablamos durante 1 hora. No fue una reconciliación. Nunca podría volver con él después de todo lo que pasó. Pero fue un cierre. Una oportunidad de dejar ir el enojo que había estado cargando. Espero que encuentres paz, le dije cuando nos despedimos. Y espero que aprendas de esto. Que nunca más lastimes a alguien como nos lastimaste a nosotras. Hoy, 2 años después de todo, vivo una vida diferente a la que imaginé. No estoy casada. Mis hijas están sanando, cada una a su manera. Alejandra está en terapia, trabajando sus sentimientos sobre la paternidad y la identidad. Sofía está aprendiendo que la familia perfecta no existe, pero que las familias imperfectas pueden ser hermosas a su manera. Yo sigo yendo a mi grupo de apoyo, ahora como una de las líderes. Comparto mi historia con mujeres que recién están descubriendo verdades dolorosas sobre sus matrimonios. Les digo que no están exagerando. Les digo que confíen en su intuición. Les digo que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en una mentira cómoda.
Por las mañanas sigo preparando champurrado, pero ahora el olor a canela y chocolate me trae paz en lugar de recuerdos dolorosos. Sigo haciendo tortillas a mano, pero ahora las hago para mí y para quien yo elija invitar a mi mesa. Mi casa sigue oliendo a café recién hecho y pan dulce, pero ahora ese aroma significa libertad. Aprendí que el amor verdadero no requiere mentiras. Aprendí que ser fuerte no significa no llorar, sino levantarse cada vez que caes. Aprendí que la familia se define no por sangre o por matrimonio, sino por elección y compromiso. Y más importante, aprendí que nunca más dejaré que alguien me haga sentir que estoy exagerando cuando mi corazón me dice que algo está mal. Esta es mi historia. La historia de una mujer que fue llamada exagerada pero que resultó tener razón todo el tiempo. Y si mi historia puede ayudar a una mujer a confiar en sí misma, a buscar la verdad sin miedo, entonces cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de dolor, habrá valido la pena. Porque al final, la verdad nos libera. Y yo soy libre.